pensé que un simple sueño pudiera llevarme tan lejos, ni que terminaría poniendo en riesgo mi alma por un pedazo de tierra. Desde niño, la vida en el campo era lo único que conocía, trabajando jornadas extenuantes para otros terratenientes, soñando con un día tener mi propio pedazo de tierra, donde las plantas crecieran bajo mis órdenes y los animales respondieran solo a mi voz. Pero eso siempre fue solo un anhelo, uno de esos deseos que uno sabe que nunca llegará. Fue entonces cuando comenzaron los sueños. No eran sueños cualquiera, cada noche era lo mismo, me veía en medio de campos fértiles que parecían no tener fin, verdes y llenos de vida. En el horizonte, una figura oscura me observaba. Al principio, era solo una sombra en la distancia, pero cada noche la figura se acercaba más. Y cada mañana, despertaba con la misma sensación, algo se estaba acercando, algo poderoso. Finalmente, una noche, lo vi con claridad. La figura era un hombre alto, vestido con un traje impecable, su rostro apenas visible bajo el ala de un sombrero negro. Sus ojos parecían brasas incandescentes y su sonrisa, aunque amigable, tenía algo perturbador. Me habló sin mover los labios, su voz resonando directamente en mi mente. «Sabes bien lo que quieres», me dijo. «Y yo puedo dártelo. Una tierra que te pertenezca, campos que den cosechas abundantes y una vida donde no tendrás que depender de nadie. Solo hay una pequeña condición». Desperté sobresaltado, el eco de su voz aún vibrando en mi cabeza. Podía sentir que algo había cambiado. Al día siguiente, mientras caminaba por el campo, me encontré con un terreno abandonado en las afueras del pueblo, un pedazo de tierra en el que nadie parecía tener interés. Nadie lo había trabajado en años, pero cuando lo vi, supe que ese lugar era para mí. O, mejor dicho, que alguien había preparado ese lugar para que yo lo encontrara. Esa misma noche, el hombre volvió a aparecer en mi sueño, y esta vez hablamos más detalladamente. Me explicó que todo lo que deseaba podía ser mío, el terreno, las herramientas, los animales y hasta las cosechas más prósperas. Solo tenía que aceptar un trato. La condición era simple: cuando mis tierras dieran el mejor fruto que jamás hubiera visto, él regresaría y tomaría algo muy valioso a cambio. La codicia me cegó. Pensé que podría engañarlo, que podría usar esos años para acumular riqueza, incluso vender las tierras si llegaba el momento de cumplir mi promesa. En la oscuridad de la noche, sellé el pacto con un apretón de manos. Su piel estaba helada y al instante sentí que algo dentro de mí cambiaba. A la mañana siguiente, el terreno abandonado era mío. Sin explicación alguna, los documentos aparecieron en mis manos y la tierra parecía fértil como nunca antes. En cuestión de días, brotaron los primeros cultivos y al cabo de semanas, mi campo era la envidia de los otros campesinos. Las cosechas eran tan abundantes que parecía un milagro, aunque yo sabía muy bien que no lo era. Todo iba perfecto hasta que, una noche, escuché un extraño susurro en el viento mientras caminaba por el campo. Al principio pensé que era el viento jugando entre las hojas, pero entonces una voz me llamó por mi nombre, suave y susurrante, resonando en el silencio de la noche. «Nos veremos pronto», murmuró la voz, cargada de una amenaza latente. Esa noche, el aire en mi hogar era denso, como si una presencia invisible se filtrara por cada rincón. Al cerrar los ojos, sentí que alguien me observaba desde las sombras y, al abrirlos, pude ver una figura oscura en la esquina de la habitación, con esos mismos ojos como brasas. Los días siguientes fueron extraños. A pesar de que el campo parecía prosperar más que nunca, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí. Cada vez que me acercaba a las tierras, sentía una presión en el aire, como si algo o alguien estuviera esperando. Los otros campesinos empezaron a mirarme con recelo, como si pudieran notar que algo no estaba bien, pero ninguno se atrevió a preguntar. Ellos veían lo que yo había conseguido, y en su silencio, sentí envidia, miedo y admiración a partes iguales. Una noche, me encontré sentado frente a la fogata que había encendido en el campo.
Las llamas danzaban, iluminando mi rostro mientras mi mente daba vueltas en torno a lo que había hecho. Sabía que debía cumplir con lo que había prometido al hombre sombrío, aunque me negaba a aceptar lo que eso significaba. Recordaba perfectamente sus palabras: cuando tus tierras den el mejor fruto que jamás hayas visto, yo regresaré y tomaré lo que más atesores. ¿Qué sería eso? No era una pregunta fácil de responder. A mi esposa, a mis hijos, les daría todo lo que pudieran necesitar, les daría tierras, riquezas, todo. Pero aún así, había algo dentro de mí que me decía que no sería eso lo que él buscaría. Algo mucho más oscuro. Algo que nunca podría devolver. Aquella noche, la figura apareció de nuevo en mi sueño. Esta vez, no me habló directamente. No tenía que hacerlo. Podía sentir su presencia como si estuviera en mi misma habitación. El aire se volvió frío, el peso en mi pecho insoportable. Abrí los ojos y allí, en la oscuridad, pude ver sus ojos brillando en la penumbra. Su silueta se mantenía inmóvil, pero su mirada lo decía todo. ¿Estás listo para cumplir con tu parte del trato?, dijo, su voz resonando en mi mente, haciendo que mi corazón se acelerara. En cuanto escuché esas palabras, me levanté de la cama, incapaz de permanecer allí un segundo más. Caminé hasta el campo, como si algo me impulsara a hacerlo. No entendía por qué, pero tenía la certeza de que algo iba a suceder esa noche. A medida que me acercaba a la tierra que ahora poseía, algo en el aire cambió. El suelo, antes tan fértil, comenzó a latir bajo mis pies, como si algo oscuro estuviera despertando en su interior. En la distancia, vi una figura que se movía entre los cultivos. No era humana. No podía serlo. El cuerpo era algo más, una masa oscura que se retorcía y cambiaba de forma, sin límites, sin forma definida. Y cuando la figura se acercó lo suficiente, su rostro, si es que eso era un rostro, emergió de la sombra, una cara sin rasgos claros, pero con esos ojos incandescentes, siempre observándome. La figura se detuvo frente a mí, y sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. No era el hombre de los sueños, pero sabía que era él, o al menos algo enviado por él. ¿Qué quieres de mí?, le pregunté, mi voz temblorosa. Sabía que ya no había vuelta atrás. El ser no respondió, solo levantó una mano hacia el cielo. Y de repente, el aire se llenó de un sonido extraño, como un susurro que venía de todas direcciones. Las plantas comenzaron a moverse, no por el viento, sino por alguna fuerza invisible. Las raíces del suelo se agitaron, elevándose como serpientes, formando una espiral en el aire. Los árboles, incluso aquellos que estaban más alejados, comenzaron a inclinarse hacia la figura. Entonces, la figura habló. No con palabras, sino con una sensación que invadió mi mente, una voz profunda, cargada de una angustia antigua. Esto es solo el principio, hombre de la tierra. Lo que has hecho no tiene marcha atrás. Tus deseos son míos. Pero recuerda, hay un precio por todo. El frío aumentó de repente, y sentí que algo se apoderaba de mi pecho. El aire se volvía denso, como si fuera imposible respirar. Miré a mi alrededor, y vi que el campo ya no era el mismo. La tierra, antes rica y fértil, se había oscurecido. Las plantas, ahora retorcidas y marchitas, comenzaron a morir ante mis ojos. No solo las plantas, sino también los animales, que antes se veían saludables, cayeron muertos de repente, como si un veneno invisible los hubiera alcanzado. Mi corazón latía con fuerza, pero no podía apartar la mirada de la figura que se mantenía frente a mí. Los árboles crujían y las sombras parecían tomar vida propia. Una voz se alzó, un grito lejano, que parecía provenir de lo profundo de la tierra misma, como si el mismo suelo estuviera llorando. En ese momento, comprendí lo que había hecho. No solo había vendido mi alma, sino que había desatado algo mucho más oscuro. Algo mucho más antiguo y poderoso que cualquier deseo humano. Y estaba muy claro que esa tierra no solo me pertenecía a mí.
había sido tomada por algo mucho peor. Mi alma estaba atada a ese lugar, y no importaba lo que hiciera, no podría escapar de él. El pacto estaba sellado, y ya no quedaba espacio para el arrepentimiento. El hombre de los sueños regresaría, como había prometido, y tomaría lo que se había comprometido a llevarse. Pero mientras me quedaba allí, mirando la oscuridad que envolvía mis tierras, comprendí que ya no tenía control. La pregunta era, ¿cuál sería el siguiente paso en esta pesadilla interminable? ¿Cuándo volvería a buscarme? Las semanas que siguieron al encuentro con la figura fueron un tormento constante. Mis tierras, que antes eran un paraíso de abundancia, se convirtieron en un lugar sombrío, casi muerto. A pesar de mis esfuerzos por revitalizarlas, nada parecía funcionar. Las cosechas se marchitaron, los animales comenzaron a desvanecerse uno por uno, y los árboles, antes tan fuertes y erguidos, parecían inclinarse hacia el suelo como si la misma gravedad los rechazara. Lo más aterrador no era la desolación, sino la sensación constante de que algo me observaba, incluso cuando no había nadie a la vista. Mis sueños se volvieron más frecuentes y aterradores. Cada noche, el hombre de los sueños regresaba, acercándose más y más hasta que sentía su presencia en mi habitación, como si estuviera a punto de tocarme. Sus ojos, esos malditos ojos, eran lo único que podía ver en la oscuridad. Me hablaba en susurros, y sus palabras se infiltraban en mis pensamientos, como si estuviera hurgando en lo más profundo de mi alma. Recuerda, hombre de la tierra, todo tiene un precio, decía, y esas palabras resonaban en mi cabeza durante el día, obligándome a cuestionar cada decisión que había tomado. Una tarde, al regresar de la aldea, me encontré con algo extraño. En la entrada de mi finca, había una marca, un símbolo tallado en la tierra, como si alguien hubiera usado un cuchillo para dibujarlo en el suelo. Era una figura que no reconocí, pero que me hizo sentir un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Era un círculo, con una línea que atravesaba el centro y terminaba en dos flechas, apuntando en direcciones opuestas. El símbolo parecía vibrar bajo mis pies, y algo en mi interior me decía que no debía ignorarlo. En ese mismo instante, escuché un susurro, tan suave que al principio pensé que solo era el viento. Pero luego se hizo más claro. Vuelve a la tierra, hombre de la tierra. Tu destino está sellado, me dijo una voz que no pertenecía a nadie que pudiera ver. Era como si la tierra misma me estuviera hablando, como si me llamara para que regresara a su abrazo frío y oscuro. Esa noche, sin poder resistirlo, decidí ir al lugar donde había visto el símbolo. Mi cuerpo se movía como si estuviera bajo el control de una fuerza ajena. Caminé por el campo en la oscuridad, con solo la luz de la luna para guiarme. A medida que avanzaba, la sensación de ser observado se intensificaba. Algo no estaba bien. El aire se había vuelto espeso, y las sombras parecían alargarse y moverse a su propio ritmo, desafiando cualquier lógica. Cuando llegué al centro del campo, el símbolo seguía allí, taladrado en la tierra, como una marca indeleble. No era solo un dibujo, parecía una puerta, una entrada hacia algo que no podía comprender. Me agaché, temblando, y extendí la mano hacia la tierra, como si algo me obligara a tocarla. Apenas mi dedo rozó el suelo, el mundo a mi alrededor se distorsionó. De repente, la tierra debajo de mí comenzó a temblar. Las raíces que antes se movían como serpientes ahora subían, retorcidas, como si intentaran atraparme. Sentí una presión en el pecho, como si alguien me estuviera sujetando desde el interior de la tierra. Mis manos se llenaron de tierra, y la sensación de frío era insoportable. Un viento gélido comenzó a soplar, levantando las hojas secas y formando remolinos de polvo a mi alrededor. Las sombras comenzaron a moverse con más rapidez, y pude escuchar susurros, voces distorsionadas que hablaban en un idioma que no podía entender. Entonces, en medio de todo esto, vi una figura emergiendo de la oscuridad. Era el mismo hombre de los sueños, pero esta vez no estaba en el campo. No estaba ni siquiera frente a mí. Su presencia se extendía por el aire, como una niebla que invadía todo lo que me rodeaba.
Podía sentirlo más cerca que nunca, en cada rincón, en cada respiro. Estaba en todas partes. «Lo has hecho bien, hombre de la tierra», dijo con su voz profunda y fría, que resonaba en mi mente más fuerte que nunca. «Pero aún no has entendido nada. Esto es solo el principio». Antes de que pudiera responder, el hombre desapareció de nuevo, como si nunca hubiera estado allí. Pero su presencia quedó, impregnada en el aire, pesada y opresiva. En ese instante, entendí lo que estaba ocurriendo. No se trataba solo de un trato que había sellado con el diablo. Esto era algo mucho más grande. La tierra misma parecía estar viva, como si la energía que la mantenía intacta hubiera sido corrompida por el pacto. Todo lo que tocaba, todo lo que se cruzaba en mi camino, era parte de ese mismo mal, esa misma oscuridad. Volví a mi casa esa noche sin decir una palabra. Mis manos aún temblaban y mi mente no dejaba de dar vueltas a lo que acababa de vivir. A medida que me acercaba a mi hogar, vi algo que me heló la sangre, mi esposa, sentada frente a la puerta, con los ojos vacíos, mirándome fijamente. Pero no era la misma mujer. Algo en su mirada había cambiado. No era solo su expresión, era como si ella ya no estuviera allí, como si estuviera observando desde muy lejos, atrapada en algún otro lugar. «¿Qué te ha pasado?», le pregunté, pero ella no respondió. Sus ojos seguían mirando al vacío, y su respiración era lenta y pesada, como si estuviera en trance. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y el miedo se apoderó de mí. «Vuelve, vuelve al pacto», susurró, su voz rasposa, como si estuviera hablando desde un profundo abismo. De repente, su cuerpo comenzó a temblar, y las sombras que antes se movían por el campo parecían acercarse aún más. Algo estaba sucediendo. Algo estaba tomando forma, y yo era el único responsable. El hombre del pacto no solo había venido por mi alma. Estaba viniendo por todo lo que amaba. Y no podía hacer nada para detenerlo. Esa noche fue la más larga de mi vida. La sensación de que algo terrible estaba por suceder me atravesaba como una daga. No pude dormir, a pesar de que el agotamiento físico me golpeaba con fuerza. Me quedé en la oscuridad, escuchando el viento que golpeaba las ventanas y los susurros que parecían provenir de todas partes. Mi esposa, todavía inmóvil frente a la puerta, no hablaba. Su respiración era un susurro bajo, y sus ojos, vacíos y ausentes, seguían mirando algo que no podía ver. Al principio, intenté hablar con ella, sacarla de esa especie de trance. Le pedí que me mirara, que me escuchara, pero no hubo respuesta. Era como si estuviera atrapada en un sueño del que no podía despertar. Sentía que la tierra misma me observaba, que cada paso que daba me llevaba más cerca de un destino del que no podía escapar. El reloj avanzaba lentamente, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. Recordaba lo que me había dicho el hombre en mis sueños: esto es solo el principio. La tierra que había ganado, el poder que había obtenido, todo parecía desmoronarse ante mis ojos. El pacto no solo me había robado mi alma, sino que estaba tomando todo lo que amaba, todo lo que había construido. Fue entonces cuando escuché algo extraño, un sonido suave, casi inaudible, que venía del exterior. Al principio pensé que era el viento o algún animal nocturno, pero algo me decía que no era así. Era un susurro. Un murmullo lejano, como si alguien estuviera llamándome. Mi cuerpo reaccionó por sí mismo, levantándome de la silla donde había estado sentado todo el tiempo. No podía ignorarlo. Tenía que saber qué estaba ocurriendo. Salí de la casa sin decir una palabra, sin hacer ruido, como si algo me guiara hacia el campo. La luna llena iluminaba todo a su alrededor y el aire estaba pesado, cargado con una energía extraña, como si todo el lugar estuviera esperando algo. No podía dejar de pensar en la imagen de mi esposa, sus ojos vacíos, sus palabras distorsionadas. Algo se estaba desmoronando en mi vida, pero no podía entender qué era. Ni siquiera sabía si era real. Caminé hacia el centro de la finca, donde la marca había aparecido aquella noche. Pero al llegar,
algo mucho peor me detuvo. El suelo estaba vibrando nuevamente, como si la tierra misma estuviera latiendo. Pero esta vez, no era solo la vibración. Algo estaba creciendo debajo de la superficie. Sentí como si algo estuviera moviéndose bajo mis pies, como si intentara salir de su prisión subterránea. Mi pulso se aceleró. Un frío intenso me recorrió y al mirar hacia el horizonte vi una sombra al final del campo. Una figura que se desplazaba entre las sombras, tan oscura como la noche misma. No era humana, lo sabía. No podía serlo. Tenía la forma de un hombre, pero algo en sus movimientos, algo en la manera en que se acercaba, no era natural. Era el hombre del pacto. La misma figura que había visto en mis sueños, la misma presencia que había estado acechándome desde el primer momento. Esta vez, no estaba solo. Junto a él, había otras sombras, muchas más. Eran como criaturas, deformidades, entes oscuros que caminaban tras él, con los ojos brillando en la oscuridad. Mi cuerpo reaccionó por instinto, retrocediendo lentamente, pero ya no podía huir. No había escapatoria. El hombre, con su rostro inmutable, se acercó más y más, sus ojos fijos en los míos, observándome con una calma aterradora. «Lo has hecho bien, hombre de la tierra», dijo con voz grave. «Pero ahora, el precio es más alto. Has sellado tu destino, y el de todos los que te rodean. La tierra no será la única que pague». Las sombras detrás de él comenzaron a moverse con una velocidad sobrenatural, deslizándose por el campo, como si fueran parte del mismo suelo, como si formaran parte de esa oscuridad que había invadido todo. Mi corazón latía con fuerza. Cada respiración era más difícil y sentía el peso de la oscuridad sobre mis hombros. Vas a aprender lo que significa cumplir con un trato. Cada acción tiene consecuencias, y ahora, todos los que amas sufrirán. La figura se acercó aún más, y pude sentir una presión en el aire, una tensión tan densa que me costaba respirar. El pacto no se rompe. Nunca. En ese instante, vi a mi esposa de nuevo, parada en el borde del campo, sus ojos vacíos aún fijos en mí, pero esta vez, algo más se reflejaba en su mirada. No era miedo, no era confusión. Era algo mucho más oscuro. Era una llamada, una súplica silenciosa. En sus ojos había un mensaje que no podía entender completamente, pero algo me decía que ella también sabía lo que se venía. Algo había cambiado en ella. Algo que no era humano. Los seres que acompañaban al hombre sombrío empezaron a avanzar hacia mí. No caminaban. Se deslizaban, desintegrándose en el aire, como si nunca hubieran existido. Pero cada vez que se acercaban, sentía el frío, la desesperación, la oscuridad que emanaban de ellos. Eran la manifestación misma de lo que había desatado, de lo que había sido liberado. Lo que tomé de ti, lo devolveré, pero a un precio mucho mayor, dijo el hombre, su voz ahora llena de un tono que parecía burlarse de mí. Y en ese momento, supe que no podía hacer nada para detener lo que estaba por venir. Mi alma ya no estaba sola en ese campo. Estaba rodeada por esas sombras, por esas entidades que no pertenecían a este mundo. Podía sentir cómo me envolvían, cómo me absorbían en la oscuridad, llevándome cada vez más lejos de la realidad. Y lo peor de todo, la sensación de que, en algún lugar de todo esto, algo aún más terrible se estaba gestando. No pude evitarlo. Comencé a caminar hacia las sombras, como si estuviera siendo atraído por algo más allá de mi voluntad. Mientras lo hacía, vi cómo la figura de mi esposa se desvanecía en la distancia, y en su lugar, vi una figura aún más siniestra. Era el rostro del hombre del pacto, que se reflejaba en la neblina, observándome en silencio. No había vuelta atrás. Ya no había nada que pudiera hacer para revertirlo. El precio es alto, hombre de la tierra, susurró su voz en mi oído. Y en ese momento, sentí una profunda desesperación al darme cuenta de lo que había comenzado. La oscuridad me envolvió por completo. Ya no podía ver nada, ni el campo, ni la casa, ni siquiera a mi esposa.
Todo se desvaneció en una neblina espesa. El aire estaba pesado, cargado de un mal indescriptible que me ahogaba. Sentí que algo me tocaba, algo frío y húmedo, como si las sombras mismas estuvieran susurrando mi nombre. De repente, todo se detuvo. La presión, la oscuridad, el miedo, todo se congeló en el aire. Y en ese momento, lo entendí. No había marcha atrás. Había vendido mi alma por un sueño, y ahora ese sueño se estaba convirtiendo en mi peor pesadilla. El hombre del pacto apareció frente a mí, su figura imponente y sombría, más cerca que nunca. No puedes escapar de lo que has hecho, dijo con voz fría, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Ahora serás parte de este lugar para siempre. Su risa resonó en mis oídos mientras el suelo bajo mis pies se abría, tragándome lentamente. La tierra, la misma que había ansiado, me reclamaba. Mi alma estaba atrapada en su interior, condenada a vagar en la oscuridad por toda la eternidad. El último pensamiento que cruzó mi mente fue que la verdadera maldición no era el pacto, sino el hecho de que nunca entendí lo que significaba desear con todo el corazón.